Durante años, Ana Victoria aprendió a convivir con el ruido constante de la fama y al mismo tiempo con un silencio cuidadosamente construido alrededor de su vida privada. Hija de dos gigantes de la música latina, criada entre escenarios, estudios de grabación y titulares, la cantante mexicana entendió desde muy joven que la exposición pública es un arma de doble filo. Impulsa la carrera, pero devora la intimidad. Por eso, cuando pronunció las palabras «nos vamos a casar», no solo anunció un compromiso sentimental. Marcó el final de una etapa de reserva casi estratégica y el inicio de un nuevo relato personal. Uno que ella misma decidió contar, sin intermediarios, sin rumores y sin filtros. Una frase simple que lo cambió todo. La declaración no llegó en una conferencia de prensa ni en una portada pactada. Surgió con la naturalidad de quien, tras mucho tiempo de reflexión, decide que ya no tiene sentido esconder la felicidad. En cuestión de minutos, la frase recorrió redes sociales, redacciones digitales y programas de espectáculos. Las preguntas fueron inmediatas. ¿Quién es él? ¿Desde cuándo están juntos? ¿Por qué ahora? ¿Qué significa este matrimonio para una artista que siempre defendió su independencia emocional, el peso de un apellido y la construcción de una identidad propia? Para entender la magnitud de esta confesión, hay que volver atrás. Ana Victoria creció bajo la sombra y el privilegio de un apellido legendario. Desde su debut, cada paso fue analizado, comparado, cuestionado. En ese contexto, su decisión de blindar la vida sentimental no fue casual, sino una forma de supervivencia emocional. Mientras su música hablaba de amor, desamor, deseo y libertad, su realidad afectiva permanecía fuera de foco. No por miedo al qué dirán, sino por una convicción profunda. El amor, para ser auténtico, necesita espacios de silencio, rumores, suposiciones y una verdad incompleta. A lo largo de los años, los rumores nunca faltaron. Fotografías borrosas, coincidencias en viajes, letras interpretadas como confesiones encubiertas. Sin embargo, nada fue confirmado. Ana Victoria dejaba que el tiempo pasara, que la especulación se agotara sola. Ese silencio, visto hoy en retrospectiva, no fue vacío. Fue un proceso, un camino de maduración personal, de errores, de relaciones que no prosperaron y de aprendizajes que, según fuentes cercanas, la llevaron a redefinir por completo lo que buscaba en una pareja. ¿Por qué hablar ahora? La pregunta clave no es solo con quién se casa, sino por qué decidió contarlo ahora. Según su propio entorno, la respuesta es tan simple como poderosa. Porque esta vez es distinto. No se trata de un romance impulsivo, ni de una historia nacida bajo los reflectores. Es una relación construida lentamente, lejos de las cámaras, basada, dicen, en conversaciones largas, valores compartidos y una visión común de futuro. El anuncio del matrimonio sería, entonces, la consecuencia natural de un vínculo sólido, no un gesto mediático. El amor en la madurez emocional. En su declaración, Ana Victoria no habló solo de amor, sino de calma, una palabra poco habitual en el lenguaje del espectáculo. Calma como sinónimo de estabilidad, de hogar emocional, de certeza. Para una artista que siempre defendió la autonomía femenina, el matrimonio no aparece como renuncia, sino como elección consciente. Este matiz es clave para entender el impacto cultural de su anuncio. En una industria donde muchas veces el compromiso se presenta como un cuento de hadas o como una trampa, ella lo redefine desde la madurez. Una narrativa que recién comienza. No revela aún el rostro del hombre que la acompaña, pero sí dibuja el contexto emocional en el que nace esta historia. Un contexto marcado por el silencio elegido, por la construcción paciente de la felicidad y por la decisión, finalmente, de compartirla. Porque cuando Ana Victoria dice, nos vamos a casar, no está pidiendo aprobación, está informando, con serenidad, que su vida ha entrado en una nueva fase. Y lo más interesante es que apenas estamos viendo el principio. Si el primer impacto del anuncio, nos vamos a casar,
sacudió al mundo del espectáculo. La segunda ola de atención mediática se concentró en una sola incógnita. ¿Quién es el hombre que logró conquistar el corazón de Ana Victoria lejos del ruido, de los reflectores y de la prisa emocional que suele caracterizar a las relaciones públicas? Durante semanas, incluso meses, su identidad permaneció cuidadosamente resguardada. No por estrategia publicitaria, sino por una decisión compartida. Porque esta historia, a diferencia de muchas otras, no nació para ser observada, sino para ser vivida. Un perfil deliberadamente opuesto al estereotipo. Quienes esperaban encontrar a un empresario multimillonario, a una figura del espectáculo o a un nombre habitual en las páginas sociales, se encontraron con una sorpresa. El nuevo compañero de Ana Victoria no responde al molde clásico del novio famoso. Según fuentes cercanas, se trata de un hombre con una vida profesional sólida pero discreta, profundamente alejado del exhibicionismo y con una relación sana, incluso distante, con las redes sociales. No busca protagonismo, no concede entrevistas y no construye su identidad en torno a la fama ajena. Este rasgo, aparentemente simple, resulta fundamental. Para una mujer que creció rodeada de cámaras, el silencio del otro se convirtió en refugio. Un encuentro sin guión. A diferencia de las historias románticas prefabricadas que tanto gustan a los titulares, el primer encuentro entre ambos no ocurrió en un evento de alfombra roja ni en un set de grabación. Fue, según relatan, casual, casi anodino, en un contexto cotidiano donde Ana Victoria no era la cantante, sino simplemente una mujer más. No hubo chispazo inmediato ni promesas grandilocuentes. Hubo conversación. Intercambio real. Curiosidad mutua. Y, sobre todo, una sensación que ella misma describiría después como tranquilidad inesperada. La construcción lenta de la confianza. Uno de los elementos más reveladores de esta relación es su ritmo. En una industria marcada por la intensidad y la inmediatez, ambos optaron por la lentitud. No hubo anuncios, ni apariciones conjuntas, ni fotografías robadas, estratégicamente filtradas. Durante meses, compartieron espacios privados, cenas sin teléfonos, viajes sin publicaciones, conversaciones sin testigos. Para Ana Victoria, acostumbrada a que cada gesto fuera interpretado, esta experiencia representó una forma inédita de libertad emocional. El rol del hombre que no compite. Otro aspecto clave, y poco habitual, es la ausencia de competencia. El nuevo compañero no intenta ocupar espacio en la narrativa pública de ella, ni capitalizar su visibilidad. Tampoco se muestra intimidado por su trayectoria, su apellido o su independencia económica. Este equilibrio, según psicólogos consultados en el entorno artístico, es uno de los factores más difíciles de alcanzar en relaciones donde una de las partes posee alto nivel de reconocimiento. Aquí, sin embargo, parece haberse dado de forma natural. Valores compartidos, no espejos. Lejos del mito de somos idénticos, la pareja se construye sobre valores compatibles, no sobre similitudes superficiales. Comparten una visión clara sobre el compromiso, el respeto por la intimidad y la necesidad de construir proyectos con sentido a largo plazo. No es una relación basada en la pasión explosiva que se consume rápido, sino en la complicidad cotidiana. En palabras de alguien cercano, no se necesitan para brillar, se eligen para descansar. La propuesta, sin espectáculo, con certeza. Cuando llegó el momento de hablar de matrimonio, no hubo anillo gigantesco ni puesta en escena cinematográfica. La propuesta fue íntima, casi silenciosa, coherente con la esencia de la relación. Más que una sorpresa, fue una confirmación. Ambos sabían que ese paso no cambiaba lo que ya eran, sino que formalizaba una decisión tomada con plena conciencia. Un nuevo modelo de pareja pública. Este vínculo plantea una narrativa alternativa en el mundo del espectáculo latino. Una artista famosa, un compañero fuera del foco, una relación sin explotación mediática, un matrimonio entendido como alianza, no como sacrificio. En ese sentido, la historia trasciende lo personal y se convierte en un símbolo cultural. Demuestra que es posible amar sin exponerse,
comprometerse sin perder identidad y construir futuro sin renunciar a la privacidad. El silencio que protegió el amor. Mirado en retrospectiva, el largo silencio de Ana Victoria ya no parece una evasión, sino una forma de cuidado. Cuidó su relación del juicio ajeno. Cuidó su espacio emocional. Cuidó una historia que necesitaba tiempo para echar raíces. Hoy, al revelar la existencia de este hombre y anunciar el matrimonio, no rompe un misterio. Comparte una certeza. El anuncio del compromiso no se quedó en el ámbito de la curiosidad sentimental. En cuestión de horas, el "nos vamos a casar" trascendió el terreno de la crónica rosa para instalarse en un espacio mucho más complejo. El del debate cultural sobre intimidad, madurez emocional y nuevas formas de entender la vida pública. Porque cuando una figura como Ana Victoria habla, no solo comunica una decisión personal, interpela a una generación, desafía narrativas establecidas y obliga a revisar la manera en que consumimos la vida privada de los personajes públicos. El primer eco: medios, titulares y urgencia informativa. La reacción inicial de la prensa fue previsible pero reveladora. Portales digitales, programas de espectáculos y redes sociales se lanzaron a una carrera por contextualizar el anuncio. Sin embargo, se encontraron con un problema inusual. Faltaban los elementos clásicos del escándalo. No había conflicto, no había drama, no había terceros involucrados, ni historias paralelas que explotar. Solo una afirmación clara, serena, sin grietas aparentes. Esto obligó a los medios a cambiar el enfoque. Menos especulación, más análisis. Muchos titulares optaron por resaltar el tono del anuncio antes que el contenido. Una confesión sin estridencias. El compromiso más discreto del año. Cuando el amor no necesita espectáculo. Redes sociales, entre la sorpresa y la identificación. En plataformas digitales, la reacción fue distinta. Allí no se buscaba tanto la noticia como la emoción compartida. Miles de mensajes celebraron el anuncio no desde el fanatismo, sino desde la identificación. Comentarios como: "así debería ser el amor", "qué paz transmite", o "se nota que está en otra etapa", se repitieron con una frecuencia llamativa. Esto revela algo clave. El público está cansado del drama permanente. Existe una demanda latente de historias donde el compromiso no sea sinónimo de pérdida ni de conflicto. El quiebre de un estereotipo femenino. Durante años, a las mujeres públicas se les exigió elegir entre dos narrativas opuestas: la independencia radical, presentada como soledad, o el compromiso afectivo, leído como renuncia. El anuncio de este matrimonio rompe esa dicotomía. Aquí no hay contradicción entre autonomía y vínculo. Hay convivencia de ambos conceptos. Desde una mirada sociológica, este gesto es poderoso. Muestra que la madurez emocional no necesita justificarse ni traducirse en discursos defensivos. Simplemente se ejerce. ¿Cómo afecta esto a su carrera artística? Una de las preguntas más repetidas en los análisis especializados fue si este matrimonio marcaría un antes y un después en su trayectoria profesional. La respuesta, al menos por ahora, parece clara. No hay señales de repliegue, sino de consolidación, lejos de anunciar pausas o retiros. El entorno de la artista habla de nuevos proyectos abordados con mayor claridad interna. Cuando la vida personal se ordena, la creatividad, dicen quienes la conocen, se vuelve más precisa, menos ansiosa, más honesta. No se trata de producir más, sino de producir mejor. La madurez como nuevo capital simbólico. En una industria que glorifica la juventud eterna y la inestabilidad emocional, la serenidad suele ser subestimada. Sin embargo, este episodio demuestra que la madurez también vende, pero de otra manera. No genera picos de audiencia explosivos, sino lealtad. No provoca escándalo, sino credibilidad. Y en el largo plazo, ese capital simbólico es mucho más valioso. La decisión de no exhibirlo todo. Otro elemento central de este capítulo es lo que no se dijo. No hubo exposición excesiva del futuro esposo. No hubo detalles íntimos innecesarios. No hubo explotación narrativa del vínculo. Esa contención comunicativa no es casual. Es una declaración de principios. La historia se comparte hasta donde sigue siendo propia. El resto permanece protegido.
En tiempos de sobreexposición, poner límites también es un acto político. Un mensaje implícito a la industria. Sin discursos militantes ni proclamas públicas, este anuncio envía un mensaje claro al ecosistema mediático. La intimidad no es un recurso infinito. La felicidad no necesita validación constante. Y el amor puede existir sin ser mercancía. Para una generación más joven de artistas, esta actitud funciona como referencia. Demuestra que hay caminos alternativos al desgaste emocional que tantas figuras han normalizado. El futuro inmediato. Expectativas sin presión. Curiosamente, tras el impacto inicial, el tema comenzó a estabilizarse. No hubo filtraciones posteriores, ni giros narrativos forzados. Eso, en sí mismo, es una señal de coherencia. El público entiende que no todo debe ser contado, y la artista parece cómoda con esa lectura. El futuro, artístico y personal, se proyecta sin urgencia, sin ansiedad performativa. Un cierre que no cierra. La historia no termina con el anuncio del matrimonio. Recién empieza una etapa donde la figura pública y la mujer privada encuentran un equilibrio poco habitual. Lo que Ana Victoria hizo no fue solo anunciar que se casa. Redefinió el modo en que una mujer famosa puede hablar de amor sin perderse a sí misma. Y quizá por eso esta historia sigue resonando. Porque no grita, porque no provoca, porque no pide nada, simplemente afirma. Cuando una figura pública anuncia su matrimonio, el gesto suele interpretarse como un punto de llegada, un final feliz, una meta alcanzada. Sin embargo, en el caso de Ana Victoria, el compromiso no opera como clausura, sino como umbral. No cierra una historia, inaugura una etapa. No se centra en la ceremonia, el vestido o la fecha, detalles que, deliberadamente, ella ha decidido reservar, sino en el significado profundo de este paso en una vida marcada por la exposición temprana, la búsqueda identitaria y una relación compleja con el concepto mismo de permanencia. El matrimonio despojado del mito. En el imaginario colectivo, el matrimonio sigue cargando con símbolos heredados. Estabilidad, promesa eterna, destino cumplido. Ana Victoria, sin decirlo explícitamente, desactiva esa carga simbólica. Para ella, el matrimonio no aparece como garantía de nada, sino como acto de voluntad cotidiana. No se casa para completar una vida, sino para compartirla sin disolverse en el otro. Esta distinción es fundamental y revela una comprensión madura del vínculo. Amar no es fusionarse, es acompañarse. Una generación que redefine el compromiso. Desde una perspectiva generacional, su decisión dialoga con un cambio más amplio. Cada vez más, el compromiso deja de ser una obligación social para convertirse en una elección consciente, reversible si pierde sentido, válida solo mientras sea justa para ambas partes. En ese marco, este matrimonio no representa una concesión al modelo tradicional, sino una reapropiación. Ana Victoria toma la institución y la resignifica desde su experiencia, sus límites y sus convicciones. Familia, hijos, continuidad. Una de las preguntas que inevitablemente surge, y que ella no ha respondido, es la relacionada con la maternidad. El silencio, lejos de alimentar especulaciones, funciona aquí como afirmación implícita. No todo proyecto vital debe ser explicitado ni validado públicamente. En un entorno mediático que exige definiciones constantes, no responder también es una forma de ejercer autonomía. La artista parece decir, sin palabras, que el futuro se construye paso a paso, sin guiones previos, ni expectativas ajenas. El impacto en su creación artística. Desde el punto de vista creativo, este momento vital abre nuevas posibilidades. Históricamente, las etapas de estabilidad emocional no han empobrecido el arte, como a veces se teme, sino que lo han transformado. Es probable que su obra futura explore registros distintos. Menos urgencia, más profundidad. Menos conflicto externo, más introspección. No se trata de abandonar el dolor como motor creativo, sino de integrarlo en una narrativa más amplia y compleja. El amor, cuando deja de ser herida, se convierte en mirada, el legado invisible. Más allá de discos, escenarios o reconocimientos,
Hay un legado menos tangible pero igualmente poderoso. El ejemplo. Ejemplo de cómo proteger la intimidad en un mundo voraz. Ejemplo de cómo construir una relación sin convertirla en espectáculo. Ejemplo de cómo decir lo justo y callar lo necesario. Para muchas mujeres jóvenes que observan desde fuera, esta historia ofrece una alternativa posible. No hay que renunciar a la ambición, ni a la libertad, ni a la identidad para amar profundamente. Una figura pública en paz con sus límites. Quizá el rasgo más notable de esta etapa sea la ausencia de ansiedad. No hay prisa por mostrar, por convencer, por capitalizar emocionalmente el anuncio. Hay una serenidad que solo aparece cuando las decisiones ya han sido tomadas internamente. En un ecosistema mediático basado en la sobreexposición, saber retirarse a tiempo del foco es una forma de poder. Ana Victoria parece haberlo entendido con claridad. El matrimonio como espacio, no como promesa. Este sí no promete eternidad, promete presencia. No promete perfección, promete honestidad. No promete seguridad absoluta, promete compromiso consciente. Esa es, quizás, la lectura más honesta y contemporánea de su anuncio. No hay idealización, hay realismo afectivo, y en ese realismo reside su fuerza, cuando el silencio también habla. Al final de este recorrido en 4 capítulos, lo que queda no es la imagen de una boda, sino la de una mujer que eligió cuándo hablar y cómo hacerlo. Rompió el silencio no por presión externa, sino porque ya no lo necesitaba como protección. Nos vamos a casar. Fue una frase breve, casi mínima, pero detrás de ella hay años de reflexión, de errores, de aprendizaje y de decisiones no visibles. Y tal vez esa sea la lección más profunda de esta historia. Que la felicidad verdadera no grita, no se impone, no se explica, simplemente se vive.